paciente determinado. Diferentes mecanismos fisiopatogénicos van a implicar pensar diversas drogas. Yo acá les resumí esencialmente 8 mecanismos que están descritos, que no son todos iguales en todos los hipertensos, que uno no va a actuar igual en cada paciente, básicamente porque en alguna persona va a predominar alguno, en otras personas van a predominar varios, pero siempre existe una gran variabilidad interindividual. Uno piensa que alteraciones en el gasto cardíaco, Oli, ¿la comes alteraciones chorba? en la ingesta de sodio, como la ingesta excesiva de sodio, Ah, ya, o ya ahí le digo. una alteración en la retención renal de sodio, pueden ser mecanismos que expliquen cifras arteriales incrementadas en un paciente en particular. Hay que tener en cuenta que el sistema renina-angiotensina-aldosterona interviene fuertemente en la patogenia de la hipertensión, que el sistema simpático puede estar sobrevalorado o sobre diagnosticado en un paciente con hipertensión arterial sistólica aislada, el mecanismo de resistencia periférica incrementada, esa resistencia periférica incrementada en algunos libros apoya la teoría de que perpetuar cifras tensionales elevadas tienen más que ver con resistencia periférica que con el gasto cardíaco. Y hay dos que son muy importantes, las dos últimas, dos que son muy importantes, que tienen que ver con mecanismos asociados a otros factores de riesgo, que son el mecanismo de resistencia a la insulina y el mecanismo de disfunción del endotelio. La pérdida del equilibrio endotelial con sustancias vasoconstrictoras y proagregantes que predominan sobre neurohormonas vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarias también intervienen en la génesis o en la generación de cifras tensionales elevadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el mecanismo es complejo desde el punto de vista fisiopatológico para entender por qué un paciente es hipertenso, por qué un paciente empieza a ser hipertenso, por qué un paciente se sostiene en el tiempo con hipertensión, uno, entendiendo diferentes mecanismos, tiene que pensar en esquemas farmacológicos individuales en cada paciente. Vuelvo con esto importante, el mecanismo de insulinoresistencia que se asocia a 6 epifenómenos. El mecanismo de insulinoresistencia que se asocia a 6 epifenómenos. Cuando hay insulinoresistencia, coexiste un incremento de la reabsorción de sodio. El incremento de la reabsorción de sodio se asocia habitualmente a un LEC aumentado. Cuando existe insulinoresistencia, hay mayor respuesta presora a la angiotensina 2 y uno puede pensar en mecanismos de acción de diferentes fármacos sobre receptores específicos para la angiotensina 2. Cuando hay insulinoresistencia, hay una activación desmedida de estimulación de factores de crecimiento. Y esa insulinoresistencia, ¿con qué se va a asociar? Se va a asociar con hiperestimulación simpática, con menor síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras y mayor secreción de endotelinas. Y cuando yo digo que hay menor síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras con mayor secreción de endotelinas, lo que hablo básicamente es de disfunción del endotelio. Está claro en los últimos 10 años que la disfunción endotelial se asocia a eventos cardiovasculares mayores. Si yo tengo eventos cardiovasculares mayores, tengo un sustrato fuerte que puede vincularse a la disfunción del endotelio. Existe lo que llamamos alteración
de los fenómenos que intervienen en los procesos de injuria y de reparación. Cuando hay enfermedad del endotelio, hay problemas de reparación frente a la injuria vascular. Cuando hay disfunción del endotelio, ejemplo, paciente diabético, hay alteración en la reparación de la injuria vascular definida en la diabetes. Este grado entonces de enfermedad endotelial o de disfunción del endotelio se relaciona con el fenómeno de reparación endotelial. Hay mayor enfermedad cuando hay peor reparación. Hay mayor enfermedad del endotelio y hay mayor evento cardiovascular cuando hay peor reparación del endotelio. Y finalmente, la alteración en la reparación del endotelio se asocia muy fuertemente al déficit de las EPC, que son las células progenitoras del endotelio. Las células progenitoras del endotelio son las encargadas de reparar la injuria. Entonces, ¿qué vimos en estas 3 diapositivas? Básicamente es una presentación rápida para que tengamos en cuenta mecanismos fisiopatológicos responsables principales del mecanismo de hipertensión sistólica aislada, de hipertensión sistodiastólica o de hipertensión diastólica aislada. Existen al menos 8 mecanismos mayores, como dijimos al principio, algunos vinculados al sistema simpático, algunos vinculados al sodio, algunos vinculados a una alteración de la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero hay muchos mecanismos que explican por qué nace la hipertensión y por qué se sostiene o se mantiene en el tiempo este problema médico. Y finalmente hablé de 2 situaciones importantes. La insulinoresistencia, que está muy vinculada a la disfunción del endotelio, y la disfunción del endotelio que se asocia a un déficit de las células progenitoras del endotelio, que son las que van a reparar fenómenos de injuria. Parte del problema de la hipertensión tiene que ver con un daño o una alteración en la reparación del endotelio. Si el problema es complejo, obviamente el manejo farmacológico de la hipertensión va a ser también compleja y existen sobre todo pautas para su manejo. Como desde el punto de vista fisiopatológico la situación no es fácil, existen pautas que uno tiene que aplicar, lo que llaman pautas racionales de manejo. Una es estratificar el riesgo de cada paciente individual. ¿Qué significa desde el punto de vista fisiopatológico estratificar el riesgo individualmente de cada paciente? Entender que esos mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión no aparecen en todos los pacientes, no son iguales en todos los pacientes, predominan algunos en algunos pacientes y predominan otros en otros pacientes. Lo otro importante es que las medidas no farmacológicas son válidas. Hay que darle bola a las medidas no farmacológicas en el manejo de la hipertensión. Y el tercer punto importante cuando hablamos de pautas racionales son los 3 objetivos para el manejo de la presión. Y yo pienso, y esto es clave, y yo pienso en estos 3 objetivos cuando elijo un fármaco en un paciente determinado. Yo pienso en mecanismos fisiopatológicos complejos, pienso en insulinoresistencia, pienso en disfunción del endotelio y pienso en 3 objetivos grandes, centrales del tratamiento farmacológico antihipertensivo. Si yo pienso todo esto, no voy a elegir siempre un bloqueante cálcico, no voy a elegir siempre un antagonista del receptor de angiotensina 2. Yo voy a elegir la droga de acuerdo al riesgo de cada paciente y de acuerdo a las características
fisiopatogénicas de cada paciente. Los tres objetivos cuando yo pienso en una droga son: elijo una droga que va a disminuir y a controlar la presión arterial. Esto quiere decir, elijo una droga que me baje los números, que normalice los números, que lleve esos números a números más normales. Primer objetivo, pero no el único, porque si no nos dedicamos básicamente a este único objetivo, que es disminuir cifras. La disminución de cifra es importante, pero no es lo único. El segundo objetivo importante tiene que ver con la regresión de las alteraciones estructurales, regresión de lesiones o alteraciones estructurales determinadas por la hipertensión. El órgano de choque habitualmente es el corazón, pero también cuando hablamos de regresión de alteraciones estructurales, estoy hablando de regresión, remitir, mejorar lesiones vasculares, mejorar lesiones cerebrales, mejorar lesiones renales. Y lo tercero tiene que ver con la reducción de morbimortalidad. En definitiva, yo elijo un fármaco con un mecanismo de acción puntual, con una cinética de absorción y una cinética de eliminación puntual, que me baje las cifras, pero que haga más que bajar las cifras, que mejore, en el caso de la hipertensión típica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y que reduzca complicaciones por hipertensión, como alteraciones vasculares, alteraciones neurológicas, alteraciones renales, y que reduzca la mortalidad cardiovascular por hipertensión. No todas las moléculas van a cumplir exactamente con un porcentaje adecuado cada uno de estos tres objetivos. Cuando dije antes que una de las pautas racionales del manejo de la hipertensión tenía que ver con pautas o manejos o medidas no farmacológicas, lo que estoy diciendo es que el tratamiento no farmacológico ayuda mucho a cada uno de los fármacos. El tratamiento no farmacológico ayuda mucho a cada uno de los fármacos, básicamente porque reduce la presión arterial, pero además potencia a cualquier droga de primera o bien de segunda línea del manejo farmacológico de la hipertensión, porque permite utilizar menos fármacos, y menos fármacos es igual a menos toxicidad. Esto es muy importante en el manejo farmacológico de la presión arterial. Menos fármacos y menos dosificación de cada uno de los fármacos es igual a menos efectos colaterales o no deseados. ¿Por qué también es importante el tratamiento no farmacológico? Porque en la fisiopatogenia de la presión arterial tenemos que tener en cuenta que existen otros factores de riesgo que predisponen a generar hipertensión. La dislipidemia, la hiperglucemia, el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, se asocia a hipertensión arterial. Si yo utilizo medidas no farmacológicas, además de utilizar fármacos para bajar la presión, voy a utilizar medidas no farmacológicas para reducir todo lo que pueda esos factores de riesgo cardiovasculares. Y claramente el tratamiento no farmacológico, esto parece una pelotudez, pero no lo es, no tiene efectos secundarios, no, y ni afecta la calidad de vida. Esto es central porque un paciente hipertenso, a medida que progresa lentamente la enfermedad, va a requerir mayor cantidad de drogas y quizás un incremento también en la dosis de algunas de ellas. Bueno, ese incremento de la dosis, ese incremento en el número de fármacos, se asocia a empeoramiento de la calidad de vida, a efectos secundarios. Y con el tiempo, la sumatoria de efectos secundarios más afectación de calidad de vida da como resultado, como producto final, que el paciente va a dejar, va a tomar mal la medicación, lo va a dejar de comprar, va a abandonar lentamente
el esquema farmacológico. Uno entonces, si piensa en drogas, piensa en diferentes grupos, hoy los vamos a mencionar o los vamos a enunciar y vamos a empezar con algunos, pero tenemos que tener en cuenta que de los principales grupos de los que vamos a hablar, la efectividad de esos principales grupos es similar. Es decir, yo casi sin saber nada de tratamiento farmacológico de la hipertensión o de farmacología puntual de antihipertensivos, puedo elegir cualquiera de los de primera línea y la efectividad como monoterapia va a ser similar. La efectividad como monoterapia de esas drogas alcanza aproximadamente, pero muy aproximadamente un 70% de efectividad. Si yo asocio, ese 70% puede ir un 85, 90, pero si yo empiezo con una sola droga, casi no importa cuál elija de los que vamos a ir a ver entre hoy y mañana, eso me da un 70% de efectividad como monoterapia. El otro punto es que uno no elige cualquier droga. Como uno no elige cualquier droga, uno elige fármacos antihipertensivos según enfermedades coexistentes. Si tengo falla renal, si tengo enfermedad coronaria, si tengo historia de ACV, si tengo hepatopatía, si tengo diabetes, según enfermedad coexistente. El otro mecanismo de elección es muy importante, obviamente, es el grado de intolerancia. Yo elijo y me quedo con lo que mejor me cae. O finalmente elijo por el grado de respuesta. Una gran respuesta, una moderada respuesta o una pobre respuesta. Yo puedo elegir mucho, pero si yo elijo el mejor, yo quiero elegir el antihipertensivo ideal. Cuando yo elijo el antihipertensivo ideal no es real. El antihipertensivo ideal no es real. ¿Por qué? Porque el antihipertensivo ideal tiene que al menos cumplir con 3 o 4 de estas 5 condiciones o de estas 5 características. Primero, lo que dijimos al principio, no afectación de calidad de vida. Casi cualquier fármaco, casi cualquier droga antihipertensiva afecta la calidad de vida. 2, no afectación metabólica. La mayoría de las drogas antihipertensivas pueden afectar diferentes metabolismos, o metabolismo de carbohidratos, o metabolismo de lípidos, o metabolismo de las proteínas. Yo digo que el antihipertensivo ideal es de una toma diaria. Hay un montón de drogas con una efectividad cercana al 90% como monoterapia para el manejo de la hipertensión, pero que se deben tomar más de una vez por día. La alfa-metildopa, que es una droga muy importante en el manejo de la preeclampsia o eclampsia, es una droga que se debe tomar 3 a 4 veces por día para lograr una efectividad importante. Entonces, la toma diaria habla de un fármaco o de una droga casi genial que casi no existe. La cuarta condición o la cuarta característica que yo busco es que no tenga interacciones farmacológicas, ni farmacodinámicas, ni farmacocinéticas. Entonces yo tengo que elegir un fármaco que no interactúe, que no comparta mecanismos de biodegradación o biotransformación, que no compita por lugares de eliminación, por ejemplo, a nivel del sistema de transporte de ácidos orgánicos a nivel de túbulo contorneado proximal. Es difícil. Un antihipertensivo que no tenga una alta fijación a proteínas del plasma, porque cuando yo tengo una unión a proteínas plasmáticas por encima del 80%, estoy hablando de una alta fijación a proteínas plasmáticas y esto es sitio de competencia de las drogas, el cargarse o el subirse a las proteínas. ¿Y esto qué me quiere decir? Básicamente me quiere decir que va a haber interacciones. No solo no solo con otros antihipertensivos, sino además con otros fármacos que toma un paciente con hipertensión. Y lo último es una buena absorción con alimentos. Quizá la condición más fácil de lograr porque más del 90% de las drogas, cuando se dan con los alimentos, no afectan
su capacidad de absorción. Lo que puede afectar es la velocidad con la que esa droga alcanza niveles plasmáticos elevados. Entonces yo puedo elegir un antihipertensivo ideal que no afecta la calidad de vida, que no tiene afectación de otros metabolismos, que se toma una vez por día, que no tiene interacciones, es decir, yo puedo combinar drogas sin riesgo o que se absorbe bien con los alimentos. Pero de esta manera yo casi no voy a encontrar al antihipertensivo ideal, como tampoco voy a encontrar el antibiótico ideal, como tampoco voy a encontrar el antidepresivo ideal, como tampoco voy a encontrar el antiisquémico ideal o el anticoagulante ideal, porque cuando hablo de otros grupos farmacológicos, que no son el tema de hoy, también cuando el paciente va a tomar otros grupos farmacológicos, otras drogas con otros mecanismos de acción que se indican en otras patologías, también lo que uno busca es que no afecte la calidad de vida, que no afecte el metabolismo, que sea fácil de tomar y que no tenga interacciones. Por lo tanto, estas 8 diapositivas que vimos, lo que me está diciendo al introducir el tema es que no es cualquier droga en cualquier paciente. Básicamente lo que dice es eso, no es cualquier droga en cualquier paciente. De primer línea de combate, una opción que podemos tener son los diuréticos. Ustedes saben que los diuréticos básicamente se clasifican de acuerdo a dos condiciones o se tipifican de acuerdo a dos características. Los diuréticos se pueden clasificar según el sitio de acción y el sitio de acción se asocia al mecanismo íntimo de acción de ese diurético. Y también los diuréticos se clasifican por la potencia natriurética. Dos características puntuales. Los diuréticos se clasifican según el sitio de acción y según la potencia natriurética. Para yo pensar en un diurético para darlo como antihipertensivo, poco me importa el sitio de acción. Ustedes saben, se acuerdan de farmacología, y si no se acuerdan, yo les puedo dar libros de referencia o capítulos que escribí sobre estas drogas para que lo lean, pero ustedes se acuerdan que los diuréticos pueden ser diuréticos en túbulo contorneado proximal, diuréticos en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, diuréticos en el túbulo contorneo distal y diuréticos en el túbulo colector. Punto número 1. Si hablamos de diuréticos en el túbulo contorneado proximal, estamos hablando básicamente de inhibidores de la anidrasa carbónica. Si hablamos de diuréticos que actúan principalmente en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, hablamos de diuréticos de asa, como la furosemida. Si hablamos de diuréticos que actúan a nivel del túbulo distal, son los diuréticos tiacídicos y análogos. Y si hablamos de diuréticos ahorradores de potasio o bien que se localizan y actúan sobre el túbulo colector, hablamos de antialdosterónicos como la espironolactona. Por lo tanto, eso no me cambia demasiado la elección. Lo que me es importante es la clasificación de los diuréticos según su capacidad de excretar sodio, que es lo que definimos como clasificación de diuréticos según potencia natriurética. El grupo de diuréticos que tiene mayor potencia de eliminación de sodio en orina, y obviamente el sodio en orina arrastra al agua, son los diuréticos de asa como la furosemida. En hipertensión arterial, mi intención a priori no es elegir un diurético con mucha potencia natriurética, una furosemida. ¿Por qué? Porque esto puede, como fenómeno adverso inmediato, ¿va a bajar la presión? Claramente va a bajar la presión, pero esto me va a generar un rebote simpático y una activación desmedida de la renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, cuando yo voy a elegir un diurético para el manejo de la hipertensión, voy a pensar a priori, como primera característica puntual, diuréticos con menor o no mucha
potencia natriurética. Punto número 1. Punto número 2. El mecanismo antihipertensivo no va a ser perder tanto sodio y tanta agua. El mecanismo antihipertensivo ideal no va a ser perder tanto sodio y tanta agua porque eso me va a activar el simpático y básicamente la renina a nivel yuxtaglomerular. Lo que yo busco son otros mecanismos antihipertensivos de los diuréticos y uno de los mecanismos que tienen las tiazidas como hidroclorotiazida o clortalidona y los análogos de tiazidas como la indapamida tiene que ver con la vasodilatación arteriolar. Los diuréticos mayormente indicados como antihipertensivos son aquellos diuréticos con escasa potencia natriurética. Es raro que se asocie hiponatremia o una carga importante de sodio en la orina con bajas dosis de tiazidas, con bajas dosis de indapamida. A mí lo que me interesa es el mecanismo hemodinámico con el cual baja la presión arterial, como es la vasodilatación arteriolar. Hay un punto que es importante. Nunca uso furosemida para el manejo de diuréticos en hipertensión, excepcionalmente en pacientes con disfunción ventricular izquierda, en pacientes sobrepeso, hipertensión más falla renal asociada. Fuera de esos pacientes, uno elegiría un diurético con poca potencia natriurética. Ahora bien, si yo tengo que combinar hipertensión con edema, porque el tipo hace falla diastólica secundaria a una crisis hipertensiva, sí yo puedo elegir un diurético de ASA. En ese contexto de elegir un diurético con poca potencia natriurética, un diurético con actividad o con acción vasodilatadora arteriolar periférica, los efectos no deseados de tiazidas y análogos en bajas dosis se reducen, se limitan bastante. Pero, ¿qué quiere decir? Que si yo utilizo tiazidas o indapamida, repito que es un análogo de la tiazida, si yo utilizo este grupo de drogas, ¿no voy a tener efectos secundarios? Sí los voy a tener. ¿Puedo tener hiponatremia? Puedo tener hiponatremia. ¿Puedo tener hipocalemia? Puedo tener hipocalemia. Con las tiazidas tienen una acción muy importante sobre el calcio a nivel renal. Lo que hacen es favorecen la reabsorción de calcio. Una indicación de tiazidas en hipertensos es los pacientes, se ve mucho en mujeres, que son hipertensas, perimenopáusicas con hipercalciuria. Aquellas personas que tienen pérdida de masa ósea y pierden mucho calcio por orina, los diuréticos tiazídicos, cuya acción es mejorar o aumentar la reabsorción distal de calcio, son de elección. Pero bueno, ¿puedo tener hipotensión? Sí, puedo tener hipotensión, sobre todo si combino diuréticos tiazídicos o diuréticos de ASA con otros vasodilatadores. ¿Puedo tener trastornos del sueño? También. ¿Puedo tener cuadros sincopales, presincopales o mareos? También. ¿Puedo tener intolerancia digestiva? También. ¿Puedo tener falla renal con dosis bajas de tiazidas o indapamida? Si el paciente arranca con una disfunción renal, con una tasa de filtrado, con un clearance algo afectado por debajo del 50%, puede empeorar, puede irse por debajo de 40 ese clearance de creatinina. Pero bueno, básicamente esos son los efectos no deseados en el contexto de elegir un diurético muy puntual, muy específico, como una tiazida, en dosis bajas, actuando para mejorar la presión arterial. Un comentario puntual y aparte que tiene que ver con la espirolactona. La espirolactona es una muy buena asociación casi con cualquier droga en términos de voy a elegir un buen fármaco antihipertensivo. Si yo combino cualquiera, el que quieran, bloqueante cálcico, IECA, beta bloqueantes, antagonistas de la angiotensina, alfa bloqueantes, alfa beta bloqueantes, incluso una tiazida, incluso la furosemida en un paciente con falla cardíaca,
asociar espironolactona mejora la efectividad, sube la efectividad de un 70% a un 80, a un 85. Finalmente, cuando hablamos de diuréticos en este contexto de antihipertensivos, hablamos de determinantes de eficacia. ¿Qué poblaciones, cuál es el target que mejor responde a los diuréticos antihipertensivos? Básicamente dos: la población más añosa y la raza negra. Mundialmente, los ensayos clínicos muestran que los grupos poblacionales que mejor responden a los diuréticos para el manejo de la hipertensión son los negros y son los ancianos. Esto no quiere decir que yo puedo empezar en un paciente más joven, en un paciente de raza blanca, con diurético tiacídico, porque va a tener una buena efectividad. Una alternativa a los diuréticos para el manejo de la hipertensión arterial es pensar en los beta bloqueantes. Y cuando uno piensa en beta bloqueantes como drogas antihipertensivas, uno va a pensar básicamente en tres condiciones. Pensar en tres mecanismos que tienen que ver con bajar la presión arterial de un beta bloqueante. Si uno conoce bien el mecanismo antihipertensivo, mejor dicho, los tres mecanismos antihipertensivos de los beta bloqueantes, uno va a entender que esto lo tiene que linkear directamente con qué mecanismo fisiopatogénico va a predominar en ese paciente puntual. Después, el fenómeno de betabloqueantes con un efecto dilatador vascular propio. Cuando hablamos de betabloqueantes con un efecto dilatador vascular propio, estamos hablando básicamente de tres drogas. Dos de ellas son alfa-beta bloqueantes y una droga que tiene que ver con su mecanismo, que tiene que ver con liberación de óxido nítrico. Cuando hablamos de determinantes de eficacia, a priori, les comento antes de hablar de los mecanismos y del efecto vasodilatador propio, los determinantes de eficacia, los grupos poblacionales que mejor responden a los beta bloqueantes como antihipertensivos son las personas más jóvenes, con toda la toxicidad que les puede generar un beta bloqueante a un paciente joven, y también la raza blanca. Entonces serían casi opuestos, diría yo, a los diuréticos. Determinantes de eficacia de los diuréticos: pacientes de raza negra, pacientes más añosos, y obviamente lo que comenté antes, que tiene que ver con tengo sobrecarga de volumen, tengo un LEC aumentado, el diurético me va a matar dos pájaros de un tiro. Determinantes de eficacia de los beta bloqueantes: raza blanca y gente más joven. Obviamente yo voy a elegir un beta bloqueante para el manejo de la hipertensión en un paciente y tengo que pensar en las comorbilidades, como dije, en objetivos de tratamiento o de terapéutica antihipertensiva. Entonces, es un coronario, y a lo mejor si es un coronario hipertenso y es un coronario que no toma betabloqueantes por X motivo, le agrego el betabloqueante, porque el betabloqueante va a tener efectividad importante en la cardiopatía isquémica y efectividad importante en la hipertensión arterial. Pero vayamos a los tres mecanismos y al fenómeno vasodilatador propio. Cuando hablamos de tres mecanismos, yo les digo que los beta bloqueantes, porque bajan la presión arterial, los beta bloqueantes bajan la presión arterial primero por una acción central. Los beta bloqueantes a priori son antihipertensivos de acción central. ¿Por qué? Porque en sistema nervioso central regulan la liberación de noradrenalina. Yo voy a tener menos noradrenalina en la biofase y eso se traduce en menor activación simpática. Segundo mecanismo por el cual los betabloqueantes bajan la presión arterial: reducen la fracción de eyección, esto es decir, bajan el gasto cardíaco. La afectación del gasto cardíaco o la afectación del volumen minuto se traduce en caída significativa, sobre todo al inicio del tratamiento, significativa, sobre todo al inicio del tratamiento, de la hipertensión o de las cifras sistólicas puntualmente. Y el tercer mecanismo por el cual los beta bloqueantes van a bajar la presión arterial tiene que ver con el bloqueo de receptores beta 1 a nivel yuxtaglomerular.
el antagonismo competitivo sobre receptores beta-1 adrenérgicos a nivel yuxtaglomerular inhibe la liberación de renina. Ustedes tienen que saber que la liberación o secreción de renina, puntualmente, es un mecanismo o es un fenómeno básicamente beta-adrenérgico. Si yo bloqueo receptores beta-1 a nivel yuxtaglomerular, baja el tono de renina. Aquellas hipertensiones con incremento de la RP, de la actividad de renina plasmática, tienen gran respuesta a los beta bloqueantes. Esa reducción de la secreción de renina se traduce en disminución de resistencia periférica. La disminución de resistencia periférica se va a asociar principalmente a caída de las cifras tensionales diastólicas. Entonces, tres mecanismos. Uno central, con menor generación de vasoactivos endógenos, como es la noradrenalina. Uno cardíaco puntual, que es la afectación del gasto, con disminución de la tensión arterial sistólica. Y uno más periférico, con menor secreción de renina a nivel renal, con disminución de tensión arterial diastólica. Puntualmente, les quiero comentar que más allá de la clasificación habitual de los beta bloqueantes, si son cardioselectivos o no cardioselectivos, o si tienen actividad simpático-emética intrínseca o no la tienen, hay un dato de color que tiene que ver que hay drogas, básicamente tres, que tienen una actividad vasodilatadora más allá de inhibir liberación de renina. Todos los beta bloqueantes inhiben liberación de renina. Pero además algunos, como el carvedilol, el labetalol y el nebivolol, repito, el carvedilol, el labetalol y el nebivolol, lo que hacen principalmente es un efecto vasodilatador extra. El carvedilol, porque es bloqueante alfa 1 y eso vasodilata. El labetalol, porque es bloqueante alfa 1 y eso vasodilata. El nebivolol, puntualmente, porque incrementa la actividad de la óxido nítrico sintetasa y esto genera liberación de un mediador vasodilatador y antiagregante que es el óxido nítrico. Entonces, yo pienso en betabloqueantes en algunos pacientes con determinadas características, yo pienso en diuréticos en algunos pacientes con determinadas características. Yo no quiero pensar y tiro la moneda, si sale cara le doy un diurético, si sale seca le doy un betabloqueante y tampoco voy a hacer una gran cagada, es decir, no va a estar del todo mal. ¿Por qué? Porque la efectividad, y cierro con esta frase, la efectividad es similar con casi cualquier antihipertensivo de primera línea. A ver, el médico que es diferente, el médico con un agregado, es el que piensa en algún mecanismo fisiopatológico y por eso piensa en alguna molécula en particular. Cumplimos 40 minutos de clase virtual, que es lo que corresponde. Mañana seguimos con este tema. Si da, seguimos con otro, pero vamos a ver desde esta perspectiva cada uno de los fármacos que me parece que son centrales para que uno haga el módulo de farmacología cardiovascular. Vamos a ver antidiabéticos, vamos a ver antiarrítmicos, vamos a ver antiisquémicos, vamos a ver fármacos normolipemiantes, vamos a tener farmacología de la coagulación. El módulo es muy interesante y espero que les haya servido. Nos encontramos mañana a las 6, personalmente, en el aula y seguimos con el tema. ¿Se entendió? Entendido, Pueden doctor. activar micrófono o pueden escribir si quieren en el chat. Sí, doctor, perfectamente, entendido. Bueno, Sí, doctor. ya nos vemos Entendido. entonces. Listo. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.